La Watchtower en su página web oficial plantea la pregunta: ¿son sionistas los testigos de Jehová? Y la sociedad Watchtower responde: no, no lo somos. Aunque algunas religiones apuntan la reunificación de los judíos en Israel, los testigos de Jehová no compartimos ese punto de vista, no creemos que la Biblia profetiza ese acontecimiento. Como vemos, la Atalaya, revista oficial de los testigos, dice claramente que el sionismo no tiene fundamento bíblico. Pero ¿realmente es así esta declaración de los testigos de Jehová, o más bien se trata de una crasa mentira por parte de la sociedad Watchtower? Vean algunas de estas promesas al pueblo judío en Amós 9, 14, 15. Ezequiel 37, 21 y Jeremías 32, 37 al 42, etc. Sin embargo, ¿acaso fue siempre así esta actual creencia de la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová de que ellos no son sionistas? Veamos pues algunas referencias que oculta el cuerpo gobernante a sus miembros incautos de la Watchtower en sus publicaciones antiguas. La religión de Charles Taze Russell durante 50 años fueron activistas sionistas. En 1910 Charles Taze Russell escribió un folleto con 12 artículos bajo el título Esperanza para los judíos, Jerusalén, prospecto de restauración, el pueblo escogido de Dios, que despertó una gran curiosidad e interés entre los judíos. Estos 12 artículos se publicaron en la revista llamada Overland Monthly de los Estados Unidos, que le llevó a ser invitado a Russell a hablar en una reunión grande de judíos en el Teatro Hipódromo de Nueva York en ese mismo año de 1910. Russell escribió: y es ahora cuando la profecía indica que ha llegado el tiempo de Dios para recordar y ejecutar sus ponencias de gracia a Israel, su primer paso hacia la recompensa a su favor por el sionismo. En la revista Despertad, llamada The Golden Age o la Edad de Oro, hoy la revista Despertad de fecha noviembre de 1921, en las páginas 369, 382 dice: es absolutamente seguro que Israel será plenamente restablecido como nación, y los judíos de nuevo como un pueblo favorecido por Dios. Lee Romanos 11, 1, 2. En el libro titulado Creación de 1927, páginas 300, 301, el juez Rutherford dijo: en la primavera de 1918 los judíos comenzaron a reconstruir Palestina. Este es otro hecho físico o una prueba circunstancial de la presencia del Señor en el fin del siglo. En la revista La Atalaya del 1 de noviembre de 1892, página 329, el pastor Russell dijo: en la actualidad hay en el mundo más de 10 millones de judíos, cerca de las 3/4 partes de los cuales se encuentran en Rusia, Polonia, los Balcanes, y Turquía. Sí, la restauración se realizará. Todos provienen de la Nueva Jerusalén. En la Atalaya del 15 de agosto de 1904, página 245 dice como sigue: la muerte del Dr. R. T. Herzl, el principal líder del movimiento sionista entre los judíos, es aparentemente una pérdida grave. Sin embargo, los interesados no deben confiar en hombres sino en Dios. El tiempo de recogimiento de los fieles judíos a Palestina, Israel, según las Escrituras, no pasará mucho tiempo hasta que la puerta de la oportunidad se abra para ellos. El Señor es el verdadero líder del movimiento y los guiará a su manera. Rutherford señalaba este pasaje de la Biblia como la promesa de Dios para llevar a los judíos después de más de 2000 años fuera de su tierra. Leer Jeremías 32, 37 al 42. ¿Qué sucedió con la enseñanza de Russell y Rutherford? Russell murió y Rutherford perdió la fe en que Dios no cumpliría la promesa de restaurar al pueblo judío dispersado en todo el mundo. Pero Rutherford se equivocó, ya que, el 14 de mayo de 1947 Israel nació otra vez como nación, aunque parecía imposible. Rutherford murió en 1942 sin ver esta profecía cumplirse, y antes de morir él traicionó al pueblo judío, a Jehová mismo y el cuerpo gobernante de ahora siguen siendo hoy partícipes de esa traición de Rutherford. El juez Joseph Rutherford publicó en la revista La Edad de Oro de fecha 23 de febrero 1927, página 343, su inicio de una campaña de odio, estilo Judas Iscariote, haciendo una campaña antisemita. Rutherford dijo: que se sepa de una vez por todas, que los hombres egoístas, sin conciencia, especulan, que se llaman a sí mismos judíos, y que controlan la mayor parte de las finanzas y los negocios del mundo, nunca volverán a ser los gobernantes de esta nueva tierra. Dios no se arriesgaría con esos hombres egoístas a una posición tan importante.
Aunque la sociedad Watchtower, en la década de los 40 vio en las noticias que habían judíos que volvían a Israel, ella le restó importancia y en su libro titulado Sea Dios veraz, página 212, 213 dijeron nada en el regreso moderno de los judíos a Palestina y el establecimiento de la República Israelita corresponde a las profecías bíblicas tocante a la restauración del pueblo que lleva el nombre de Jehová a su favor y organización. No corresponde de ninguna manera con la restauración del resto judío fiel y arrepentido que abandonó a Babilonia y regresó a la tierra de Judá en 537 a.C. Si más judíos son reunidos en Palestina, solo son un gesto humanitario, pura política y no la provisión de Dios, según la Biblia. En la atalaya de fecha 1 de julio de 1995, página 13, párrafo 16, ellos se atribuyeron ser el Israel de Dios afirmando lo siguiente. En cumplimiento de las palabras de Jesús, cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés y nació el Israel de Dios, se quitó el reino al Israel carnal y se dio a la nueva nación espiritual. Esta nueva nación fue entonces el siervo de Jehová, compuesto de sus testigos, en lugar del Israel carnal. Esta publicación es pura apostasía por parte de esta secta de la Watchtower de los testigos de Jehová. El rechazo de Israel no fue para siempre. Lee Romanos 11, 1 al 2. No solo es verdad que siempre habrá una minoría fiel en Israel, sino que la palabra de Dios también enseña que, algún día, una mayoría de entre el Israel étnico será salva. El pueblo de Israel, en general, volverá a la fe de sus padres y reconocerá a Jesucristo como su Señor y Salvador. Su caída en la apostasía no es permanente, dice Pablo. Porque, así como su apostasía resultó en la salvación de los gentiles, algún día la salvación de los gentiles resultará en la restauración de Israel. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Lee Romanos 11, 11 al 15. El apóstol Pablo advierte a los soberbios y falsos cristianos que el rechazar a Israel y asegurar que ellos han sustituido a Israel como el verdadero pueblo de Dios les resultará en condena y destrucción. Lee Romanos 11, 17 al 26. Lo que ocurrió fue lo siguiente. La apostasía de los judíos resultó en la salvación de los gentiles. Algún día, la salvación de los gentiles resultará en la restauración del Israel étnico. Y finalmente, la restauración de Israel causará un reavivamiento aún mayor entre los gentiles, que, en comparación con todo lo ocurrido anteriormente será como dice el apóstol Pablo, de mucha mayor riqueza. Lean Romanos 11, 12. Como vida de entre los muertos. Lean Romanos 11, 15. Israel es el olivo, desde el principio, Dios tuvo siempre un único pueblo del pacto. La Iglesia del Nuevo Testamento es simplemente la continuación del verdadero Israel de Dios, ambos injertados en ese olivo, después de que el falso Israel había sido cortado. Pablo muestra cómo tuvo lugar esto, usando una ilustración: los creyentes gentiles fueron injertados en el tronco del pueblo de Dios, mientras las ramas israelitas estaban siendo desgajadas. Tal como lo enseña el apóstol Pablo dice así: pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Lean Romanos 11, 17 al 22. Pero el rechazo de Israel no fue definitivo, porque aunque el cuerpo de Israel fue rebelde por su incredulidad, la restauración al pacto ocurrirá por medio del arrepentimiento y la fe, tal y como lo enseña Pablo. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Romanos 11, 23 al 24. Hay que mirar cuidadosamente que el texto no solo dice que Dios puede restaurar al Israel natural, Israel, sino que Dios lo hará. Esta enseñanza queda garantizada en los siguientes textos bíblicos. Dios no ha rechazado a Israel definitivamente, sin embargo el cuerpo gobernante de la actualidad sostiene que sí, sin base bíblica. Lo que sucede es que Dios endureció al pueblo de Israel en incredulidad. Romanos 11, 7 al 10. Pero este endurecimiento era solo temporal, porque Israel como un todo se volverá al Señor Jesús como Pablo lo enseñó así, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 2 Corintios 3, 14 al 16. Un misterio que la Watchtower no se le concede entender. Lee Romanos 11, 25, 26. Etc. El endurecimiento y el rechazo judicial de Israel no durarán para siempre. Algún día, el velo se quitará, y el pueblo en general se convertirá nuevamente a la verdadera fe. Pero Israel no volverá sino cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, cuando los gentiles en general se hayan convertido a Cristo. Comparen cuando utiliza la palabra plenitud en los versículos 12 y 25. Y por eso, después de la conversión de los gentiles, todo Israel será salvo, en cumplimiento de las promesas de Dios a su antiguo pueblo. Aunque Israel ha sido infiel, Dios permanece fiel a su pacto. Ahora Israel es enemigo del Evangelio, pero Dios todavía le ama por amor a sus antepasados. Los privilegios que Dios les concedió a los israelitas no fueron retirados para siempre, y a causa de las promesas de Dios, el llamado de Israel en el pacto es finalmente irrevocable. Vea Romanos 11, 28 y 29. Pablo repite la lección básica: pues como vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11, 30 al 32. La Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová y organizaciones pseudo-cristianas se han lapidado a sí mismas con esta falsa doctrina, haciéndose enemigas del Dios de la Biblia, el Dios de Israel. La Watchtower de los Testigos de Jehová tendrán que pagar muy caro por su blasfemia, por su herejía, por su apostasía al haber desobedecido a Dios y por haberse adjudicado ellos mismos ser el único pueblo de Dios, el Israel de Dios en la tierra y no el pueblo israelita a quien Dios desde mucho antes que los Testigos de Jehová conoció y escogió como su único pueblo. Amigos testigos de Jehová que nos están escuchando, sálganse de la Watchtower si no quieres recibir las plagas que caerá sobre esta falsa organización religiosa apóstata hereje. Que Dios los encuentre confesados y arrepentidos por sus pecados cometidos en este asunto del sionismo.